Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Nutrición de Raíz Podcast. Soy Paulina y hoy te quiero contar un poquito sobre mi experiencia con el tema del ejercicio, el movimiento, todas estas creencias que están en torno al ejercicio, estos pensamientos de autoexigencia, de castigo, de lo que significa en realidad la palabra ejercicio, la palabra movimiento y todas estas emociones que están en torno a esto también, como la culpa y ese tipo de cosas. Esto es algo que viví y te voy a contar cómo lo viví a través de mi propia experiencia, lo que vivo constantemente y también lo que veo muchas veces en las personas que se atienden conmigo. Bueno, mi relación con el ejercicio parte desde el colegio. En el colegio no fui una persona como muy deportista, no era de hacer ejercicio a diario, de hecho me daba bastante pereza, nunca fue como algo que realmente me llamara la atención el ejercicio. De hecho, las clases de educación física eran como, ok, no me va ni me viene, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero nunca fui una fanática del ejercicio. Sí me mantenía en movimiento, me gustaba el estar activa. En ese tiempo recuerdo que en el colegio estaba en un equipo de cheerleader y ese fue como mi primer deporte que yo amaba, el primer tipo de ejercicio que yo podía decir, sí, en realidad aquí entrenaba, aquí nos juntábamos en la semana, tantas veces en el día, porque competíamos en campeonatos y bla, bla, bla. Y ese deporte en realidad a mí me encantaba, me gustaba hacerlo, lo disfrutaba muchísimo. Era como que se armaba el grupo, me gustaba entrenar, yo era de estas que las tiraban para arriba, que hacía piruetas y todo ese tipo de cosas. Y en realidad me gustaba muchísimo, sobre todo cuando había que ir a campeonatos y como de entrenar, de ponerte como los moñitos, tu traje, todo el mundo cheer era muy lindo. Entonces, ese fue como mi gran deporte en el que puedo hablar y en el que realmente sentía que lo disfrutaba un montón. Después salí del colegio y entré al mundo de la universidad. Y en la universidad mi vida fue bastante sedentaria. En otros episodios les he contado que esa fue como mi periodo crítico, por lo menos los 2 o 3 primeros años, en donde no había mucha conciencia de mi cuerpo. Antes yo estudié otra carrera, estudié pedagogía en biología, entonces ahí estuve 2 años. Y mi alimentación, por supuesto, era pésima, mi estilo de vida era pésimo, no me movía ni un centímetro. Después cuando entré a la carrera de nutrición, los 2 primeros años, pasó exactamente lo mismo, comía muy mal. Ahí fue cuando me enfermé y todo esto. Y después cuando salí, o casi al salir de la carrera de nutrición, yo creo que en el último año, me acuerdo que estaba pololeando y en ese tiempo, junto a mi pareja, salíamos a correr, yo me metí al gimnasio, ahí como que empezó un poco este mundillo del fitness. Pero no del fitness desde un lugar sano, sino que desde un lugar porque la gente lo hace, porque hay que hacerlo, porque el ejercicio deberías hacerlo todos los días, porque eso me va a hacer ver delgada, porque eso me va a marcar. O sea, lo mío era tonificar el cuerpo y marcar el estómago así con calugas. Eso yo tenía en mente. Entonces me inscribí al gimnasio por eso. Nunca vi calugas, nunca vi tonificación brutalmente tonificada, pero ese era mi objetivo con esa mentalidad de ese momento. Bueno, después terminé esta relación y me fui a trabajar a otra ciudad y en esa ciudad donde estaba mi familia encontré trabajo y justamente me quise inscribir porque yo venía de un término, entonces como que lo único que yo quería era que mi mente estuviera en otro lugar. Entonces utilicé el ejercicio en realidad como terapia y como distracción. Ahí fue con otro objetivo, ahí fue con otra intención. No fue como con la intención de fitness, de marcar el estómago y tener los glúteos perfectos y tener los brazos fuertes como esta mentalidad de universitaria, sino que fui con la mentalidad de terapia, de olvidarme de lo que estaba pasando, de distraerme un rato y esa fue la intención.
Entonces me inscribí al gimnasio, al Sportlife, y justamente también encontré trabajo ahí. Yo fui a entrenar y un día necesitaban nutricionista y justamente sabían que yo era nutricionista, me dijeron si quería trabajar y ahí entré al Sportlife. Entonces tenía yo gimnasio gratis y no era una excusa para no ir. Así que aproveché esa oportunidad, una gran oportunidad. También encontré otro trabajo, estaba trabajando como nutricionista para el Departamento de Salud de Ovalle. Entonces como que empecé a armar mi vida en Ovalle. Y por supuesto mi estilo de vida empezó a cambiar. Como tenía gimnasio gratis, entrada liberada y todo lo que yo quisiera, todos los beneficios, iba al gimnasio todos los días. Empezó esto en las tardes. Yo terminaba de trabajar y iba sagradamente todas las tardes al gimnasio y era desde este lugar de quiero salir de esta rutina del trabajo. Yo trabajaba de 8 a 5, pero tenía un trabajo como un poco más libre y a veces podía salir un poquito más temprano o a veces un poquito más tarde, dependiendo de cómo distribuía mi carga laboral. Pero siempre mi horario era como de las 5 o 6 de la tarde, yo terminaba y me iba al gimnasio feliz. Y empecé a hacer este hábito. Al principio, por supuesto, me costaba, no era constante, pero después mantuve esa constancia. Y, por supuesto, empecé a cuidarme, empecé a preocuparme de mí, me quería ver mejor, quería también olvidarme y empecé a sentir que en ese momento el gimnasio a mí me funcionaba bastante bien, porque cumplía con mi intención. Empezó a ser algo que realmente me agradaba, me gustaba estar ahí. Me gustaba llegar, me gustaba encontrarme con mis amigas, porque mis amigas también entrenaban ahí. Me gustaba esto de ponerme mis audífonos y olvidarme un poco del mundo. Esto de las pesas, que tú al estar contando o al estar haciendo fuerza, es como que yo sentía que como que botaba todo. Entonces esa sensación me encantaba. Más que la música fuerte, como este ambiente de este estilo de vida de ir, tener algo que hacer, agendarlo en mi rutina. Entonces me gustaba mucho. Después esto que empezó 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, empezó a hacer todos los días. O sea, yo iba de lunes a domingo al gimnasio, entrenaba todos los días. Y después empecé a cambiar de horario. Ya no iba a las 5 de la tarde, sino que me dio por hacer un cambio radical y empecé a ir tempranísimo. O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana yo estaba afuera del gimnasio para empezar a hacer ejercicio. Claramente los efectos del ejercicio son realmente increíbles. Te sientes mejor, estás con otra energía, pero sentía que en la tarde era como que me agotaba más. Y en la mañana era una sensación totalmente nueva, o sea, tenía energía para todo el día. Era como si me pusieran un motorcito en el estómago y yo rendía de otra manera, me sentía de otra manera, estaba contenta, estaba alegre, como que empezó a cambiar. Así que los beneficios del ejercicio no tienen discusión alguna, sino que en realidad es todo lo que está bien el ejercicio. Entonces empecé a probar en la mañana, por supuesto me empecé a cuadrar más con mi alimentación. En ese tiempo yo estaba muy enfocada en las porciones, estaba muy enfocada en el conteo de calorías. Por supuesto era nutricionista, venía recién saliendo, entonces esta información era la que estaba en mí y por lo tanto yo le hacía caso a esa información. Más que mal, era mi profesión. Entonces algo que empezó como terapia empezó un poco a volverse obsesivo. Porque esto del conteo de calorías me empezó a generar estas sensaciones como de miedo si me salgo de la porción, de culpa si como otra cosa que no sea saludable, entre comillas. Si no voy al gimnasio un día, me empezaba a dar miedo de que los resultados se iban a perder. Y todo este cuento que uno se comienza a hacer cuando ya estás metido en el tema de la alimentación y en el tema del ejercicio. Entonces comía, por ejemplo, un poco más o salía a carretear o comía algo que no estaba, por ejemplo, en esta pauta y al otro día yo iba al gimnasio y iba como con esta mentalidad de compensar lo que había comido. Yo decía, no importa, hoy día como lo que sea, pero mañana lo compenso haciendo ejercicio. Entonces se empieza a crear este patrón y esta asociación de que el ejercicio es para compensar lo que comiste el día anterior o es para utilizarlo para esta suma y resta de calorías.
y se va perdiendo un poco este concepto del principio, que era porque me gustaba estar ahí, porque era terapia, porque me distraía, porque me sentía bien, etc. Entonces ahí es donde empieza este primer cambio, y creo que la alimentación es como el que impulsa todo este desorden e impulsa todas estas creencias. Yo también en ese tiempo estaba con un grupo de amigas que estaba muy obsesionada con el peso, estaba muy obsesionada con el ejercicio, estaba muy obsesionada con el fitness. Entonces, claro, yo también estaba así y atraía personas de la misma forma. Los temas de conversación eran: no me gustan mis piernas, es que no me gusta mi abdomen, eran quejas contra el cuerpo. Entonces tú también comienzas con lo mismo. Y ahí comenzó como una frustración, porque en mi cabeza comencé a crear una imagen de cómo quería que se viera mi cuerpo, pero en la realidad no se veía de la forma en que yo quería que se viera mi cuerpo. Y por lo tanto ahí me estresaba, me frustraba y me autoexigía aún más por llegar a cumplir esa expectativa, que no sé en qué momento me puse esa expectativa. Entonces, podía yo estar delgada para los ojos de otras personas, pero internamente yo no estaba conforme con lo que veía. No me sentía bien, sentía que era posible aún más, y ahí comenzó como el perfeccionismo, como llegar a lo perfecto, a lo irreal. Y en ese momento uno empieza como a tomarlo súper normal, este tipo de cosas. Compensar la alimentación con el ejercicio, uno lo ve como algo muy normal. El comer y después quemo calorías con la trotadora pasa a ser como a no sé, es como un archivo en donde de normalidad, y en donde vamos incorporando nuevos patrones que antes no eran normales, pero que ahora pasan, y que tú también lo escuchas alrededor de ti y es como, sí, esto es normal, pero ¿qué es normal en realidad? Entonces pasó un tiempo en donde el ejercicio empezó a cambiar la intención, que era una intención como más obsesiva, volvió como esta intención universitaria de marcarme, de ser perfecta, de bla, bla, bla. Y la alimentación también se volvió en ese sentido mucho más estricta, cuadrada. No escuchaba lo que quería mi cuerpo, sino que era algo totalmente racional. O sea, mi cuerpo decía A y yo decía no, es que es esto, esto y esto. Mi cuerpo decía B y yo decía no, es que es esto, tienes que comer esto y en esta porción, porque esto es lo que hay que hacer. Entonces ahí comienza un poco esta desconexión que siempre hablo yo con respecto al cuerpo. Mi cuerpo iba para un lado, mi cabeza iba para el otro, no coincidían, y por lo tanto se empezó a generar esta frustración. Y en vez de verme como yo quería verme, no sé qué ocurre, pero empecé a subir de peso. Mis piernas, que era mi tema, no bajaban de peso, sino que las veía yo mucho más grandes de lo que estaban. Mi abdomen jamás se marcó en ese tiempo. Entonces todo lo que estaba haciendo me frustraba porque yo no encontraba los resultados que quería, y ahí empieza como todo este círculo de culpa, de frustración, de autoexigencia, de perfeccionismo, de rechazo a tu cuerpo, de falta de escucha al cuerpo y todo este tipo de cosas. Todo esto yo después lo empecé a normalizar, o sea, para mí era algo normal. Yo escuchaba a mis amigas y estaban en la misma, entonces era algo totalmente normal. Y yo dije, ok, esto es. Todos, si nos juntábamos, todos hablaban de la queja al cuerpo, todos hablaban de que teníamos que hacer ejercicio, todos hablaban de que si comiste tal y tal cosa, de que lo saludable y lo no saludable. Entonces, para encajar en ese círculo, había que estar en ese mismo tema. Tenías que encajar en ese tema. Entonces, con mis amigas, como todas estábamos en lo mismo, era una conversación similar y perfecto, me sentía cómoda. Pero en el trabajo, habían personas que no tenían el mismo cuerpo que yo, que no hacían ejercicio, que comían de otra forma, y ahí eras como juzgada. O sea, ¿por qué ella es tan flaca? ¿Por qué ella acá? ¿Por qué ella come así? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y ahí te empiezas a sentir incómoda y es como, ok, tengo que calzar también en este lugar, y acá el tema de conversación es la chorrillana, el pan, el que estoy gordita, el que aquí, el que allá, el que no me gusta mi cuerpo. Entonces ambos extremos compartían los mismos temas de frustración, y uno como que se empieza a mimetizar con esos temas de frustración. O sea, si tú no hablas de ese tipo de temas, es como, sal de acá, no calzas. No sé si me explico bien.
Entonces yo empecé a normalizar esto en mí, empecé a ver que esto era mi realidad y que todos estaban en la misma. Entonces uno dice, perfecto, esto es lo normal, pero en realidad no es así, ¿sí? Y eso de calzar y de compartir ese tipo de temas después lo pude entender. Bueno, después llegó la pandemia. En la pandemia cerraron todos los gimnasios. Yo dejé de trabajar en el Sportlife. Y ahí esta Paulina adicta al gimnasio, o no, en realidad nunca fui adicta, pero me gustaba mucho ir, tuvo que parar, tuvo que hacer una pausa. Y en esta pausa al principio, por supuesto, yo tenía máquinas en la casa, entonces también empecé a hacer bicicleta, tenía trotadora, empecé a salir a correr, entrenaba en ese tiempo también con mi pareja de ese momento, hacíamos algunos ejercicios en la casa, él tenía algunas pesas y ese tipo de cosas, o salíamos a correr alrededor, etc. Y eso me duró los primeros meses, pero después empezó a flaquear. El gimnasio era todos los días y después con estos ejercicios también hacía como rutinas de YouTube, empecé como súper motivada y después empezó a decaer 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, hasta 1 vez a la semana y hasta nada. Ahí pasó como este periodo en donde no me daban ganas de hacer ejercicio en mi casa porque no me motivaba. A mí lo que me gustaba era salir de mi casa, salir del trabajo, llegar a un lugar, escuchar música, ver gente, estar en ese ambiente que te regala el gimnasio. Y eso era lo que yo echaba de menos. Pero hacerlo en la casa hay que tener bastante disciplina y hay que tener bastante motivación para poder hacerlo en la casa. Porque ahí tú te tienes que dirigir, tú tienes que ver qué es lo que haces. Entonces ahí fue donde comenzó como estas clases por YouTube y me duró un tiempo también, pero después no lo pude mantener. Entonces, en este periodo del 2020, que yo siempre digo que fue como mi despertar, ahí es donde comencé mucho más fuerte un tema más personal. Me metí al desarrollo personal, empecé a trabajar conmigo, empecé a ver todos estos videos en YouTube, empecé a leer muchísimo y empezó todo este cambio interno que por supuesto también atacó otras zonas, atacó la parte del ejercicio y también la parte de la alimentación. En la parte de la alimentación comencé a estudiar sobre alimentación consciente, mindful eating, ahí me formé en mindful eating, la alimentación intuitiva y me empecé a meter en estos temas que fue a raíz del desarrollo personal. Todo esto de autoconocimiento, todos estos libros de autoayuda, todo este trabajo como más mental, de salud mental, se unió a la alimentación, que también lo he contado en otros episodios, y en la alimentación todo esto del mindful eating, la alimentación consciente, la alimentación intuitiva, tenía mucho que ver con el conocerse, con el observarse. Entonces ahí me empecé a nutrir de otra información y empezaron a cambiar, por supuesto, mi forma de pensar, empezaron a cambiar ciertas creencias, y al cambiar todo este tipo de información, por supuesto que empiezan a cambiar tus acciones. Por lo tanto, en la alimentación empezó todo un viaje donde ya las porciones no me hacían sentido, donde el conteo de calorías tampoco me hacía mucho sentido, y empecé a conectar con mi cuerpo, aprendí lo de las señales de hambre y saciedad, este regulador natural, empecé a llevarlo a la práctica, empecé a ir perdiéndole un poco el miedo a todas estas emociones que rodeaban lo que era mi alimentación, la culpa, porque fue un proceso. Al principio sentía mucha culpa, sentía miedo a engordar, sentía desconfianza, no sabía, estaba como en un mundo desconocido. Más que en Chile, eso en ese momento aún no se hablaba de alimentación consciente. Entonces empecé a confiar en varios exponentes, en varios mentores que no eran de acá, que eran de España, que eran de Estados Unidos, de personas que escribían, me leía sus libros, que contaban su experiencia, pero nada de eso me habló nunca nadie, ni siquiera en la universidad. Entonces fue como todo un viaje también de empezar a conocerme y de empezar a llevar a la práctica todo eso. Entonces también yo tuve que empezar con la alimentación intuitiva, o sea, no simplemente lo empecé a estudiar por adquirir un conocimiento y después incorporarlo en mis servicios de nutrición, sino que eso empezó por una curiosidad mía y por empezar a sanar mi propia relación con la comida. Entonces eso a la larga se conecta totalmente con el ejercicio. Si te das cuenta, es toda una conexión. Comienza con un cambio y una curiosidad interna de qué está pasando conmigo
Y eso es como no me gusta la palabra cáncer, pero lo representa perfecto. El cáncer cuando se expande, así es lo mismo, toca tu alimentación, toca todas las áreas. Cuando empiezas a trabajar en ti, ese trabajo comienza a tocar todas las áreas. Y tocó, por supuesto, la alimentación, tocó las relaciones, tocó las amistades y tocó también la parte del ejercicio. Entonces aquí comenzó a cambiar un poco este concepto de ejercicio por movimiento. Porque ¿qué se te viene a ti a la cabeza cuando yo digo tienes que hacer ejercicio? O haz ejercicio, o simplemente ejercicio. Por lo menos para mí, ejercicio está asociado a esfuerzo, está asociado a exigencia, está asociado a, no sé, correr 10 kilómetros, a estar en el gimnasio, a hacer una rutina de 1 hora, de 2 horas, a correr, a sudar, a que corra la gota gorda por tu frente. Para mí, ejercicio estaba asociado a esas palabras, a esos conceptos, a repeticiones, a esfuerzo, a dolor, a sufrimiento, a eso estaba asociado. Por lo tanto, cuando yo pensaba o me imaginaba la palabra ejercicio, era como, ¡ay no, qué terrible! O sea, el solo pensar en la palabra ejercicio ya me estresaba, ya me cansaba. Por lo tanto, aquí fue toda una búsqueda de cambio de conceptos. Aquí tuve que hacer un cambio de creencias, un cambio de percepción. Y por lo tanto, cuando hablamos de la palabra ejercicio, como que no calza el hacer, por ejemplo, 5 minutitos. Es como que hacer 5 minutos o 10 minutos de algo es como que no hiciste nada. Es como que lo rechazas. Si, por ejemplo, bailas o sales a caminar, es como que no entra en el concepto de ejercicio, porque ¿cómo caminar? O sea, caminar no estoy ni sufriendo, no estoy ni corriendo la gota gorda, no estoy transpirando. Incluso eso, ejercicio con transpirar y sudar a más no poder. Entonces, si no está ocurriendo eso, no es ejercicio, no me sirve, no le hace bien a mi cuerpo. Y esos conceptos son simplemente juicios, son creencias en torno a eso. Lo mismo pasa con el dinero que es para ti. Y todo lo que está en torno al dinero es lo que marca la relación que tienes con el dinero. Lo mismo con la alimentación. ¿Qué hay alrededor de la palabra alimentación saludable? Porque todo lo que hay alrededor de la palabra alimentación saludable, tu mente va a buscar concretar y mostrarte lo que tú tienes como definición de esa palabra. Por lo tanto, ejercicio en tu mente está definido como ta, y por lo tanto tú vas a buscar en tu realidad lo que vaya acorde a esa definición. Entonces, empecé mucho a meterme en este mundo del ejercicio y llegué a la palabra movimiento. Y la palabra movimiento se sentía mucho más liviana. La palabra movimiento no se sentía como con esta contracción de la palabra ejercicio, como de exigencia, como que el cuerpo está ahí en tensión, sino que la palabra movimiento se sentía liviana, no se sentía pesada. Era una palabra que me gustaba y que empecé a utilizar con mucha más frecuencia. Por lo tanto, ya no le decía a mi mente, vamos a hacer ejercicio, y para que mi mente asociara inmediatamente como el dale, sino que empecé a decir, hoy nos vamos a mover, hoy vamos a incorporar el movimiento. Y por lo tanto mi cuerpo era como que se sentía más como en flow y mi mente era como, ¿qué es esto? Me parece algo liviano. Veamos de qué se trata. Entonces, movimiento, el concepto de movimiento tiene que ver con la no exigencia, y con empezar a escuchar lo que tu cuerpo necesita para ese momento. No ver, porque otra de las cosas que pasa es que vemos el ejercicio como algo futuro. No estamos viviendo el ejercicio en el presente, sino que es como que nuestra mente se va a mañana tengo que hacer ejercicio y pasado mañana tengo que hacer ejercicio y el mes tengo que completar toda esta rutina. Entonces eso ya cansa mentalmente. Pero cuando vives el presente, cuando te levantas y dices, ok, ¿qué puedo hacer por mí hoy? ¿Puedo hacer ejercicio hoy? ¿Tengo ganas de hacer ejercicio hoy? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio quiero hacer? ¿Qué tipo de movimiento quiero hacer? ¿Qué me apetece hacer? Porque sé que el movimiento y el ejercicio le hacen bien a mi cuerpo. Es una fiesta, es saludable, me mantiene joven, me mantiene con energía. Entonces, hoy, aquí y ahora, quiero moverme, quiero hacerlo. Ok, ¿qué quiero hacer? Y en ese momento empecé a ver como movimiento
andar en bicicleta, salir a caminar a la playa, ir a pasear a mi perro, bailar, al menos una canción diaria. De hecho, con eso empezó. Me propuse bailar una canción diaria, como se moviera mi cuerpo, da igual, sin que por supuesto nadie me estuviera mirando, si no parecería loca, pero empecé con eso. O al principio me levantaba y simplemente saltaba 5 minutos y eso era, listo, se acabó. Después empecé con el baile, bailaba una canción diaria, después me gustaba tanto y me sentía tan contenta cuando estaba bailando que incorporé otra canción, después incorporé una tercera canción hasta que me sentía cansada y decía, ok, ya no quiero bailar más. Pero escuchaba y habían días en que no quería hacer ejercicio, habían días en que sí quería hacer ejercicio, habían días en que me sentía súper motivada y habían días en que no. Ahí también empecé a conocer que las mujeres somos cíclicas, empecé a conectarme con mi ciclo menstrual. Hay periodos en donde la energía está para movernos, trotar, caminar, levantar pesas y todo lo que quieras, y hay periodos en que simplemente quieres estar en tu cama con una mantita, con una tacita de té, abrazada a algo y se acabó. Pero cuando empiezas a entender que eres cíclica, cuando empiezas a entender que no funcionamos como los hombres, cuando empiezas a entender que eres como la luna, en el sentido de que pasas por fase, y te sacas esta exigencia de que tienes que funcionar todos los días igual como un hombre, ahí es donde empieza a bajar un poco esta carga y dices, ok, voy a empezar a escuchar a mi cuerpo, voy a ir día a día, me voy a levantar todas las mañanas y voy a ver cómo estoy, cómo me siento, tengo ganas de o no tengo ganas de. Y aquí es súper importante también hacer una diferencia, porque flojera o pereza no es lo mismo que falta de energía. Hay veces en que en realidad nos levantamos sin energía, que no queremos, que el cuerpo no se puede parar. Y ahí es donde hacer ejercicio es una exigencia. Pero hay días en donde sí tienes la posibilidad de moverte y de hacer ejercicio, pero tu pereza, que es mental, que tu flojera, que es mental, es tan grande que es más fuerte que tus ganas. Y por lo tanto ahí también muchas veces yo tuve que aprender a ir más allá de mis límites, a ir más allá de mi flojera y a empezar a diferenciar esto. Cuando habían días en que yo sabía que era flojera, porque hay que ser brutalmente sincero con uno mismo, ahí yo decía, ok, le hacía creer a mi mente de que no íbamos a hacer ejercicio. Por ejemplo, esto me pasaba mucho en el gimnasio, cuando estaba en el gimnasio. Yo sabía que era flojera y en vez de irme a mi casa y hacerle caso a esta pereza, simplemente yo sabía que eran pensamientos y yo me decía a mí misma, sí, nos vamos a la casa, vamos a ir a descansar, pero yo iba derechito al gimnasio, iba manejando hacia el gimnasio, llegaba al gimnasio, mi mente aún seguía con flojera y yo seguía diciendo, no, si no pasa nada, vamos a descansar y bla, 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 como engañando un poco a mi mente. Y cuando ya me subía a la máquina, me ponía mis audífonos y era como que, pum, inmediatamente cambiaba. Entonces ahí es súper, súper importante diferenciar cuando es realmente flojera y cuando es realmente una baja de energía. En el 2021, de hecho, tocando este tema, me fui a vivir sola. En ese momento me fui a vivir con mi pareja, supuestamente. Y aquí hubo como una crisis este año. Entonces este año me dio un estrés crónico, pero crónico. Se me empezó a caer el pelo. Me empezaron a salir unos pelones, estuve con amenorrea por casi todo ese año, entonces yo dije, algo acá está pasando. Y en realidad no me podía parar de la cama, en realidad era una baja de energía que se sentía, o sea, era como que estaba totalmente apagado, aunque yo quisiera, aunque mi mente quisiera, aunque mi mente me dijera tú puedes, en realidad mi cuerpo era el que estaba realmente en cero energía. Y por lo tanto ahí pude ver esa diferencia que es cuando es flojera y cuando realmente el cuerpo te pesa. De hecho, en ese periodo también me aferré mucho al movimiento y habían días en que claramente había flojera y yo decía, te hace bien el ir a la playa, te hace bien ir a caminar, te hace bien subirte a la bicicleta. Así que lo hacía y mi cuerpo respondía bien. Pero ahí podía diferenciar cuándo era flojera y cuándo era realmente una baja de energía o que mi cuerpo no quería. Entonces eso me sirvió muchísimo para ir conociéndome a mí también. Habían días en que solamente eran algunas posturas de yoga,
A veces había momentos en donde solamente eran movimientos, todo dependía del día, de mis ganas en ese periodo de estrés, pero nunca me quise exigir, nunca quise ir contra lo que decía mi cuerpo porque ahí estaba muy conectada con este aprendizaje y quería realmente aprender a escuchar a mi cuerpo y a sentirme bien, quería volver a sentirme bien. Entonces aquí también venían pensamientos y pude ir observando este diálogo interno de la otra persona está haciendo ejercicio todos los días y tú estás acá en la casa, o por qué no te esfuerzas un poco más, o tú no estás haciendo absolutamente nada, o esto no sirve. Entonces venían pensamientos que yo fui cachando, que por supuesto eran del diálogo de mi versión, podría ser universitaria, o mi versión cuando estaba en el gimnasio. Pero trabajando con respecto a la meditación te vas dando cuenta que simplemente son programaciones que están ahí, que quedaron ahí, pero que si tú te enganchas, si tú las crees, ahí es donde te empiezas a hacer un caldo de cabeza. Pero en realidad si simplemente ves que son pensamientos y tú sigues firme en ti, no afectan. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero ahí es donde pude ver esta gran diferencia entre la pereza y cuando mi cuerpo está totalmente cansado. Entonces, en este periodo de estrés yo no quería absolutamente nada. Me mantuve a las prácticas y después, como ya llegando a final de año, me inscribí nuevamente a un gimnasio, como que estaba un poquito mejor de energía, pero no tanto. De hecho, escuché mucho más a mi cabeza en ese momento, porque pensaba que el ejercicio me podía como revivir, como prender, porque sí, el ejercicio tiene muchísimos beneficios, pero me metí y en realidad me sentía un poco mejor, pero me topé con que ya no era lo mismo. Antes amaba hacer ejercicio, amaba ir al gimnasio, y cuando volví al gimnasio esta última vez me sentía como fuera de lugar. De hecho, cuando estaba trabajando yo tenía mis rutinas, sabía perfectamente entrenar, no necesitaba un profesor, sabía lo que tenía que hacer, entrenaba solita y era maravilloso. Pero cuando llegué ahí es como que se me olvidó todo. No sabía utilizar las máquinas, esto de repetir se me hacía aburrido, se me hacía eterno. Así que me inscribí justamente a estas clases que hacen como guiadas y tampoco me gustaron. La energía del lugar era como que yo internamente decía, esto ya no es, esto no me gusta, esto ya no va conmigo. ¿Habrá otra cosa que me haga sentido hoy? Porque también venía de un proceso y de muchos cambios. O sea, el 2020 fue de cambio, el 2021 fue de cambio, y por lo tanto estos cambios internos se ven en todo lo externo. Empezó a cambiar todo en realidad, empezaron a cambiar mis amistades, empezaron a cambiar mi relación con mi pareja, empezó a cambiar todo, se empezó a mover demasiado. Entonces, una de esas cosas también, por supuesto, iba a ser el ejercicio. Y lo que me gustaba antes ya no me gustaba ahora. Y duré creo que 1 o 2 meses, no más que eso, y lo dejé. Después volví nuevamente al movimiento, a escuchar a mi cuerpo. Cuando me pedía hacer ejercicios, hacía. Habían semanas en que no quería hacer absolutamente nada y así me mantuve, solamente cuidándome con la alimentación. Y la alimentación, por supuesto, también escuchando mi cuerpo, escuchando mis necesidades. Ya no contaba calorías, ya no sacaba requerimientos, ya no estaba obsesiva con eso porque tuve por lo menos 2 años trabajando en eso. Y empecé a entender muchísimas cosas. Fue como todo un viaje personal y un viaje de autoconocimiento que se llevó a todas las áreas de mi vida. Y lo agradezco un montón, porque a través de esa experiencia hoy soy lo que soy. Y hoy puedo hablarte desde mi conocimiento, desde mi experiencia. Y puedo decir que todo esto que aprendí, porque yo no lo inventé, todo esto que aprendí de otras personas, que nadie me había contado antes, que lo tuve que ir a buscar yo, que lo tuve que investigar yo, funciona todo. Si a ti no te hace sentido el contar calorías, si no te hace sentido la alimentación que llevas hoy, sal a buscar lo que va contigo. Sal a buscar lo que va contigo, porque hay miles de personas, hay miles de formas de comer y solamente tienes que buscar lo que te hace sentido a ti. Vas a pasar por varias etapas, pero busca lo que te hace sentido a ti. Lo mismo con el ejercicio. Para algunos les funciona la natación, a otros les funciona el correr, a otros les funciona el CrossFit, a otros les funciona la escalada, a otros les funcionan las pesas, a otros les funciona el mundo fitness, a otros les funciona pilates, a otros les funciona yoga,
a otro le funciona nadar, hacer surf, lo que sea. Pero hay tanta variedad, hay tantas formas de comer y nos encerramos simplemente en una. Y eso no es posible. Hay que agradecer que hay más opciones, hay que agradecer que hay más variedad. Pero nosotros nos centramos y en lo único que creemos que es como lo positivo, lo bueno, es gimnasio y la alimentación que se cuenta calorías y se come con porciones. Pero somos tan diferentes todos los seres humanos, ¿por qué todos tendríamos que calzar en lo mismo? Entonces, mi recomendación y mi sugerencia es que salgas a buscar lo que te hace sentido a ti, que inicies tu búsqueda, que vayas por lo que te hace bien a ti, por lo que quieres. Y te vas a ir equivocando en el camino, vas a ir probando una cosa con otra, pero eso es como que llevas una mochilita y vas de lugar en lugar y en cada lugar te llevas un recuerdo y esa mochilita va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esa mochilita es como conocimiento. Vas a una nutricionista, rescata lo mejor, te lees un libro, rescata lo mejor y así vas formando una mochilita o una cajita de herramientas que va a funcionar para ti, que va acorde a ti, que va a tu medida. No es que alguien te vaya a decir lo que tengas que hacer, no es que existe algo perfecto. No, eso es lo que yo veo constantemente en mis consultantes, que están buscando algo que es, pero no existe esto es una ilusión. Porque lo que es se va formando en el camino, no es que llegas a algo y listo, se acabó, sino que constantemente vas aprendiendo y vas cambiando. Puede que en este momento seas vegana y que después quieras comer carne, puede que en este momento te llame la atención el gimnasio y que después estés haciendo canopy o qué sé yo. Vas cambiando, vas evolucionando. Permítete ese cambio, permítete ser incoherente, permítete ser cambiante, es tu vida, busca lo que a ti te hace bien. Así que, bueno, en ese periodo después dejé de ir al gimnasio y como mencionaba, me aferré al movimiento. Me acuerdo que en ese verano mi ejercicio era ir a la playa todos los días, nadar un rato en el mar y para mí, imagínate que nadar ya es muy cansador. Entonces ese era mi ejercicio y no se tenía que ver cómo nadar 10 kilómetros, no se tenía que ver cómo subir pesas o estar 2 horas. No, se veía como estar un rato en el mar, mover mi cuerpo, hacerle caso a ese movimiento y ya, listo, se acabó, sin exigencias, sin nada que adorne eso. Movimiento, simplemente movimiento. Durante este año me mantuve así, solo con movimiento y alimentación, y en septiembre comencé a sentir como la necesidad de hacer algo pero guiado, de estar con más personas, de volver como a un lugar en donde haya música, donde pueda compartir con alguien más, donde esté guiado por alguien, como esto que antes encontraba en el gimnasio, pero en otro lugar, de hacer ejercicio, pero no desde esta intención de verme de tal forma, sino que desde este lugar de quiero que el ejercicio esté integrado en mi vida, quiero que el ejercicio forme parte de mi estilo de vida, quiero estar sana, sé que el ejercicio me hace bien, sé que el ejercicio tiene tremendos beneficios, sé que mi cuerpo le encanta hacer ejercicio, sé que mi cuerpo disfruta haciendo ejercicio, sé que internamente es una fiesta para mi cuerpo el hacer ejercicio, sé que el ejercicio me va a mantener joven por más tiempo, sé que el ejercicio me va a mantener sana. Entonces voy desde este lugar y desde este concepto ahora de qué estaría haciendo la mejor versión de mí. Y la mejor versión de mí, futura, sí tendría un estilo de vida donde el ejercicio forma parte. Sí veo a esta versión de mí experimentando esta sensación, utilizando esas máquinas que son tan características del Pilates. Esa versión de mí sí elegiría esas clases. Esa versión de mí sí tendría en su agenda anotadito Pilates. Entonces voy desde ese lugar, de qué estaría haciendo, qué elegiría la mejor versión de mí. Esa versión de mí claramente le encantaría verse más joven por más tiempo, le encantaría estar sana, le encantaría esa sensación que produce el ejercicio de salir de esa clase y sentirse viva, sentirse alegre, sentirse con energía. Eso es lo que la mejor versión de mí estaría haciendo. Y desde ese lugar, por supuesto que el ejercicio toma otra intención. Desde ese lugar el ejercicio tiene otro resultado y desde esa intención las cosas empiezan a cambiar.
De hecho, cuando estaba haciendo ejercicio en el gimnasio, en esos tiempos, comiendo de manera estricta, mi cuerpo ni siquiera se veía como yo quería que se viera. Y cuando empecé a alimentarme de manera más consciente, empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a hacer el movimiento desde otro lugar de intención, en la pandemia bajé mucho de peso. Mis piernas, me encantaría mostrártelas, pero están mucho más delgadas de lo que yo podía imaginar. Están como yo quiero que estén. Me empecé a marcar, o sea, siempre fue mi meta empezar a marcar un poco el abdomen y sin buscarlo, sin quererlo, porque mi mente en realidad estaba enfocada en otra cosa, se empezó a marcar solo, sin exigirle a mi cuerpo. Solo desde este lugar de quiero lo mejor para ti, te mantuve en un periodo de estrés, quiero estar bien, quiero encontrar el bienestar, quiero sentirme bien, quiero hacer lo mejor por mí. Y desde ese lugar empecé a hacer, empecé a comer, empecé a moverme y mi cuerpo respondió a esos cuidados, respondió al dejar de criticarme, respondió al cambiar mi diálogo interno, respondió al apoyarme, respondió al comer mejor, respondió al hacerme responsable de mí, respondió al movimiento sin exigencia y todo eso se fue marcando, se fue dando como resultado, sin pedirlo, sin exigirlo, sin estar en lucha y en guerra con mi cuerpo, de dame lo que quiero, sino de soltar la expectativa y el resultado y simplemente hacerlo porque lo que hacía me llenaba, lo que hacía me gustaba. Y así fue. Entonces, ahora que empecé a hacer las clases de yoga hace un tiempito, va desde otro lugar. Cada vez que hago el ejercicio va consciente, siento mi cuerpo de manera diferente, estoy más presente en mi cuerpo, lo puedo sentir sus movimientos, puedo sentir en las primeras clases lo tensa que estaba, la poca elongación que tenía, había perdido también mucha masa muscular. Que claro, eso era porque también empecé a dejar de comer carne animal, entonces pasaron muchas cosas ahí, pero es desde otro lugar, no sé cómo expresarlo ni explicarlo, pero cuando estás más presente en ti, cuando escuchas a tu cuerpo, puedes empezar a ver las nuevas sensaciones, lo que no has sentido antes, lo que no va, lo que te duele, lo que te molesta. Es como que empiezas a crear una nueva relación con tu cuerpo. Así que Pilates fue una opción totalmente nueva, busqué varias opciones, tenía yoga, tenía otras clases de no sé qué cosa era y Pilates, pero no sé por qué me llamaba la atención las máquinas de Pilates, la forma de Pilates, hasta la palabra me gustaba y estaba esto como más alineado con quién soy hoy. No era algo brusco, era algo totalmente nuevo, era una clase dirigida, había más personas, era un lugar bonito. Entonces me decidí por eso y fui por eso. Acá habían 2 escuelas de yoga, o sea, 2 escuelas de pilates, pero me decidí por una que en realidad no me arrepiento, porque en realidad era todo lo que buscaba. Fue exactamente lo que buscaba. Entonces a eso le llamo escuchar al cuerpo, es ponerte opciones, definir si el ejercicio para ti va a ser una prioridad o no, buscar lo que va contigo y preguntarte, ¿qué va conmigo hoy? ¿Va conmigo el gimnasio? ¿Va conmigo el CrossFit? ¿Va conmigo el atletismo? ¿Va conmigo Pilates? ¿Va conmigo yoga? Porque para mí también era una opción yoga, pero aún no me llamaba el yoga. Entonces dije, no, creo que es Pilates. Y ir escuchando, ir viendo las posibilidades. Entonces fue como un todo, porque las clases, el profesor, la gente, las máquinas, la forma de hacer la clase, creo que todo como que se alineó. Entonces cuando te escuchas, realmente como que todo se va uniendo, como que todo se da. Entonces, nada, estoy como súper contenta. Es una nueva forma de desafiar a mi cuerpo porque también el Pilates te exige, tiene su exigencia, pero creo que estoy lista para eso y estoy comprometida con querer hacerlo. Ojalá lo pueda mantener. No, ojalá, lo voy a mantener. Va a ser un compromiso. Hice un compromiso conmigo misma y quiero hacerlo desde este lugar de quiero hacerlo. Lo elijo hacer, quiero darme esta oportunidad. Esto es lo que estaría eligiendo la mejor versión de mí y aquí me quiero quedar. El tiempo que sea, voy a escuchar a mi cuerpo, siempre, siempre, siempre escuchar a mi cuerpo. Y nada, en esa etapa estoy, en esa parte queda la historia por hoy, con 3 puntitos suspensivos porque no sabemos qué viene más adelante, quizás después cambian las cosas, quizás después en 2 o 5 meses más o 6 meses más
quiero hacer otra cosa y les estoy contando que voy a iniciar clases de surf o me metí a yoga o qué sé yo. Pero eso, date la posibilidad de ir cambiando la historia, de ir escribiendo tu propia historia, de ir escuchándote, de ir viendo qué te hace sentido a ti como ser humano, sin escuchar tanto lo que le sirve a otros, sino que empiezas a poner tu poder y tu energía en ti, a hacerte preguntas: ¿qué me gusta a mí? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué me sirve a mí? Quiero hacer ejercicio, tengo la energía para hacer ejercicio hoy. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? ¿Qué puedo hacer por mí hoy? ¿Qué puedo dar de mí hoy? Es centrar tu atención en ti, es volver a ti. Y desde ahí empezar a dirigirte, desde ahí empezar a moverte, desde ahí empezar a ver qué es lo mejor para ti. También, por ejemplo, hoy día recibía, cuando subí estas historias a Instagram, una chica que me decía: Pauli, yo siento tanta culpa por no hacer nada. Y es sí, en realidad tenemos como un látigo, o creemos que nos están como grabando, ahí como una cámara en tu casa, que alguien te está mirando, no sé quién es ese alguien, pero alguien te está mirando y es como que no estás haciendo ejercicio y te estoy mirando y deberías estar haciendo ejercicio, y es como que le debemos a alguien. Y en realidad eso ocurre cuando sentimos culpa o cuando sentimos esta camarita que nos está grabando, es porque estamos colocando nuestro poder fuera. Es porque nos estamos creyendo las voces de quién. ¿De quién estás escuchando esa exigencia? Eres tú contra ti misma. Eres tú. Si quieres estar un día en la cama, perfecto. Quédate en paz con esa decisión. Ok, con esa elección. Pero toda esta culpa, todos estos pensamientos viven en tu cabeza. No hay nadie afuera exigiéndote. Solamente te estás exigiendo tú. Eres tú y tú. Empieza a trabajar en ti. ¿Qué es lo que quieres tú? Y también acá, bueno, acá es todo un rollo, pero límites contigo misma, trabajo contigo misma, ver qué es lo que quieres, claridad. ¿Cómo quieres tu vida? No de aquí a una semana. ¿Cómo te gustaría ver tu vida de aquí a un año? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? ¿Cómo te gustaría que fuera tu salud? ¿Cómo te gustaría que se viera tu cuerpo? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Cómo te gustaría sentirte? Porque cuando tienes claridad de eso, te puedes empezar a mover. Yo hoy elijo salud, yo hoy elijo hacer un deporte, yo hoy elijo el ejercicio, yo hoy elijo ir a Pilates, yo hoy elijo darme la oportunidad y desafiarme a mí misma, desafiar mis limitaciones, desafiar a mi flojera, desafiar a todo esto. Yo quiero estar sana, yo quiero darle a mi cuerpo ese regalo porque sé que le hace bien. Desde ese lugar me muevo. Entonces la pregunta es: ¿qué quieres tú hoy? ¿Cómo quieres que se vea tu vida hoy? Espero que mi experiencia te haya servido, que a raíz de esto o te puedas motivar o puedas haber rescatado claridad o lo que sea que haya salido de mis palabras. Para mí también es un honor compartir mi experiencia. Cuéntame si escuchaste este podcast, si crees que le sirve a alguien escuchar esto, por favor compártelo. Esa es una de las formas en que puedes ayudarme a mí para seguir creando contenido. Compártelo en tus redes, compártelo con las personas que te interesan, si es que te sirvió realmente esto. Y nada, te dejo un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.